Buenos días. Es la verdad un privilegio el estar aquí, ahorita que estaban en la alabanza, en la última adoración, con la voz de la pastora. Wow, me gocé porque pude sentir la presencia de Dios. Y créame, estaba temblando, estaba sudando, pero cuando uno se conecta con la presencia de Dios, es increíble cómo Él te empieza a revelar secretos y cómo tu corazón se conecta a Él y todas esas preocupaciones que tú tenías empiezan a caer. Y por eso Él dice, ¿verdad? Venir a mí, porque su yugo es fácil y ligera su carga. Y así fue lo que sentí. Así que vamos a darle gracias a Dios. Gracias a Dios porque Él nos ha bendecido con todo tipo de bendición espiritual, dice su palabra. Le damos gracias, Señor. Estamos hablando, seguimos con legado y quiero resaltar algunas características de lo que significa legado para poder entender de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Y para ello vamos a considerar qué significa legado. Vamos a leer un poco. Hola, buenos días, ¿cómo están todos? Bueno, vamos a ver, legado, dice que el diccionario es una cosa material o inmaterial que se deja en testamento o se transmite de padres a hijos, de generación en generación. También hace referencia a los elementos materiales o simbólicos que una persona deja a sus sucesores. El legado puede asociarse a una herencia. Se trata de aquello que un individuo transmite a otros sujetos, por lo general sus descendientes, sus discípulos, sus aprendices, etc. Aunque también el legado puede constituirse mediante el ejemplo y los valores éticos de alguien. Por ejemplo, el compromiso social es el mayor legado que nos ha dejado nuestros padres. Mira, lo que quiero resaltar aquí son dos cosas. Una, que la definición de legado habla de herencia, pero también habla de cosas que son materiales e inmateriales. Pero cuando nosotros hablamos de herencia, ¿qué es lo que pensamos? ¿Qué es lo primero que piensas cuando alguien te dice, he recibido una herencia? Estamos pensando en bienes y en cosas materiales, ¿sí o no? Pero el legado es más que las cosas materiales. Legado tiene que ver con toda esa enseñanza, con todos esos principios, con hasta obras artísticas que nos han sido dejadas por la humanidad, por alguna persona, regularmente son nuestros padres. Entonces, por un lado son cosas materiales y por otro lado son principios y valores. Ahora, si tú tuvieras la oportunidad de escoger tu legado o herencia de parte de tus padres, ¿qué escogerías? ¿Escogerías riqueza? Levánteme la mano, sea sincero. ¿Quién escogería riqueza? ¿Quién? ¿Nadie quiere dinero? Piénselo bien, porque Dios, si Dios le va a heredar, piénselo bien. ¿Quién quiere riqueza? Levánteme su mano. Ok. ¿Quién diría, pues, porque dicen los padres, la mejor herencia para los hijos es la educación, ¿no? Otros dicen, no, pues yo quiero que me paguen una carrera en una escuela de renombre para que yo pueda ser un hombre de bien. ¿Quién está en esa posición? ¿Quién dice yo? ¿Alguno de ustedes? Ahí hay algunos. Otros a lo mejor dicen, porque hemos visto, sobre todo en las películas, ¿verdad? Que hay gente que tiene mucho dinero, pero que se olvida de los hijos porque se dedica a trabajar. Y aunque los hijos les dan todo, pues les falta el amor, la presencia, el cariño de los padres. Y algunos dicen, yo no quiero dinero. Yo lo que quiero es, o hubiese querido, es que mis padres estuvieran ahí, abrazándome, amándome, estando ahí para cuando yo cometiera algún error o alguna falla, ellos pudieran ayudarme, ellos pudieran soportarme. Es otro tipo de legado, ¿verdad? Pero ¿qué harías también con este legado o esta herencia que Dios te ha dado? Si tú tuvieras la oportunidad de recibir una herencia millonaria, ¿qué harías con la herencia? ¿La regalarías? ¿La donarías? ¿La tendrías ahí y no la usarías?
¿O la usarías? Alguien que me levante la mano que dice, no, yo la pondría ahí y no la tomaría. ¿Alguno? Entonces la herencia es para usarse. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué pasa si tenemos enseñanza? La enseñanza de nuestros padres, los buenos principios, que nos han enseñado a ser amorosos, que nos han enseñado a ser trabajadores. ¿También la haríamos a un lado? ¿O nosotros haríamos lo mismo y trataríamos de dejarle un mejor legado a nuestros hijos? Entonces acordemos que la herencia y el legado de parte de nuestros padres o de la humanidad es para repetirlo, para mejorarlo y para dejar un mayor legado a los que vienen atrás. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa en el caso de Dios? ¿Será lo mismo? ¿Será que Dios tiene un legado para nosotros de riquezas? ¿Será que Dios tiene un legado de nosotros de principios y de valores y de enseñanza? Vamos a considerar, antes de que me contestaran, pero ya dijeron ahí que sí, vamos a considerar lo que dice Juan. Si quieres leer. Primera de Juan 2, del 15 al 17, voy a leer Nueva Traducción Viviente. Dice 15, no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Entonces, ¿es material el legado de Dios? Es cierto que nosotros necesitamos recursos, pero esos recursos son para cumplir nuestro propósito en lo que Dios establece para nuestra vida. Pero su legado no implica cosas materiales. Se necesitan, sí, estoy de acuerdo, pero las vas a usar con un propósito. No las vas a usar para hacer lo que Juan está comentando, ¿verdad? Porque todo lo que vemos en este mundo va a pasar, todo va a terminar, pero el amor de Dios va a persistir. Las cosas que no se ven son las que van a persistir. Entonces, acordando de que el legado de Dios no tiene que ver con lo material, entonces tiene que ver con su enseñanza. Y quiero irme a un pasaje bíblico para mostrar una de las enseñanzas que creo yo es una de las más significativas que Dios ha dejado para mi vida. Y mira, no puedo yo limitar el concepto de legado de Dios. Son muchas enseñanzas. Pero hay una en especial que Dios habló para este domingo a la vida de mi esposa y a mi vida. Y quiero compartirte y quiero que vayamos creo que es Mateo 26. en donde es una noche oscura y donde está Jesucristo, como de costumbre, yendo a orar al Getsemaní. ¿Puedes leer? Claro que sí. Mateo 26, del 36 al 44, vamos a leer. Dice así: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Getsemaní significa huerto de los olivos, la prensa de los olivos. Y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, porque no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La Nueva Traducción Viviente dice, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. 42. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad.
Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. ¿Qué estaba pasando aquí? Ya era costumbre que Jesucristo fuera a orar al huerto del Getsemaní. Pero ¿qué estaba pasando esa noche? Jesucristo sabía que era una noche antes de que iba a ser traicionado, de que iba a ser entregado y que al siguiente día iba a ser crucificado y que iba a ser azotado, que lo iban a ofender, que le iban a arrancar las barbas, que lo iban a escupir. Eso estaba pasando esa noche. Fue tanta su angustia que dijo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea lo que yo quiera, sino que sea tu voluntad. Fíjate, Lucas, el único evangelio que cuenta esta historia, Lucas 22, 43, 44, dice que entonces le apareció un ángel para traerle consuelo. ¿A qué grado estaba Jesucristo? Que Dios tuvo que mandarle un ángel, cuando Jesucristo era rey, pero se hizo hombre, ¿verdad? En su condición de hombre estaba agonizando hasta sentir la muerte. Y Dios, en compasión, dice también la palabra, que respondió a su oración. Mandó a un ángel, dice, para consolarlo, y también narra Lucas que él tanta era su agonía, que sudaba gotas como si fueran gotas grandes de sangre. Y hay una explicación médica. Si quieras leer ahí un poco. Sí, dice, este fenómeno es conocido, esto de las gotas de sangre, ¿verdad? Este fenómeno es conocido en medicina como hermatidrosis. Esto es cuando una persona sufre una tensión extrema, es una gran angustia o un temor muy fuerte que puede romperse las finísimas venas capilares que están bajo las glándulas sudoríparas. La sangre entonces se mezcla con el sudor y aflora sobre la piel, extendiéndose por todo el cuerpo, y da esta impresión que son gotas de sangre. La Biblia narra que Jesús hizo esto, fueron 3 ocasiones, 2 más después de esta. Era tanta esa angustia que él tuvo que seguir orando. Y cuando le pidió a sus discípulos que velaran y que estuvieran orando por él, ellos se quedaron dormidos, ¿verdad? Algunos narran cómo supieron lo que estaba orando Jesucristo si se quedaron dormidos. Yo digo, bueno, pues no te quedas dormido inmediatamente. Bueno, algunos de nosotros sí, ¿verdad? Decimos, nos vamos a dormir y nos volteamos y nos caemos de sueño. Pero yo creo aquí que ellos estaban intentando no dormirse y Jesús dice que caminó una distancia como de aventar una piedra. Otro evangelio dice que caminó un poco más de donde se quedaron sus discípulos, caminó un poco más y ahí empezó a orar. Era obvio que podían escucharlo y saber de qué estaba orando. Si es posible, Señor, pasa de mí esta copa. ¿Qué había en esa copa? ¿Qué había en esa copa que Jesús le decía en agonía a Dios: si es posible, pasa de mí esta copa? Algunos estudiosos dicen que era porque Jesús estaba sufriendo y porque sabía él que iba a ir a la cruz el siguiente día. Y él conocía la palabra, estaba escrito en Isaías. Mira lo que dice Isaías 56. Dice: ofrecí mis espaldas para que no me azotaran y dejé que me arrancaran la barba. No retiré la cara de los que me insultaban y escupían. Isaías 52:14 dice: así como muchos se asombraron de él al ver su semblante tan desfigurado que había perdido toda la apariencia humana. Le golpearon tanto que su rostro no podía conocerse si era un humano u otra cosa. Eso es lo que estaba él pensando. Eso es lo que dicen algunos estudiosos, que probablemente Jesús estaba sufriendo porque sabía que iba a ir a la cruz. La segunda postura de los estudiosos dice que fue debido a que él iba a cargar con todos nuestros pecados.
En Romanos 6:23 dice, menciona, porque la paga del pecado es la muerte. Eso me explica por qué Jesús iba a morir. Pero Él no pecó. Pero en 2 Corintios 5:21 nos dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Entonces Él murió por ti y por mí, llevando nuestros pecados. Y esto me habla del gran amor que tuvo Dios por nosotros. Y me hace concluir, por lo menos a mí, que el mayor legado que Dios nos ha dejado es su gran amor. Ese es el mayor legado para mí. No sé si para ti. Hay muchas enseñanzas de Jesucristo, pero creo que todas concluyen en su gran amor. Y ese es el legado que Dios nos deja. Ahora, yo te pregunto, ¿qué vas a hacer tú con el legado de Dios? ¿Vas a dejar tu herencia a un lado para no gastarla? ¿Vas a dejar las enseñanzas de tus padres para no seguirlas? Entonces, ¿cuál es el legado de Dios para nuestra vida? Lo que Él hizo. Él se entregó por amor. ¿Qué es lo que nos pide como enseñanza? Que nosotros nos entreguemos en amor por los demás. Mira, cuando nosotros nacemos, somos insertados en una familia, donde se supone que vamos a recibir ese amor, pero no siempre es así. No siempre es así que nosotros recibimos el amor de nuestros padres, pero todo tiene un propósito para Dios. Y tú me puedes decir a mí, ¿qué propósito hay en que mi padre me haya abandonado y se haya ido y me haya dejado? ¿Qué propósito tiene de que mi padre haya sido alcohólico y haya golpeado a mi madre todas las noches? ¿Qué propósito tiene ese? Y yo te voy a decir, porque no te estoy hablando de algo que no viví. Tanto mi esposa como yo venimos de una familia en donde nuestro padre no estuvo ahí. En mi caso tuve que vivir la enfermedad junto con mis hermanos y con mi mamá, la enfermedad del alcoholismo de mi padre, que si te contara fue como un infierno. En las noches mi padre golpeaba a mi mamá y se oían los golpes y yo temblaba. Todavía escucho ruidos en la noche y tiemblo. Pero sé que Dios me ha sanado y sé que Dios puso el perdón en mí hacia mi padre. Pero todo esto tuvo un propósito. Mira, cuando éramos jóvenes, mi esposa y yo, ella me compartió de la palabra y empezamos a ir a una iglesia cristiana y ahí empezó nuestro caminar. No fue fácil y ni ha sido fácil, pero cuando tú te expones al amor de Dios, cuando tú eres expuesto al amor de Dios, empiezas a llenarte de lo mismo y entonces tu vida empieza a reflejar lo que Dios te está llenando en tu corazón. Y eso fue lo que empezó a suceder en nuestras vidas, en la vida de mi esposa, en la vida mía, de tal manera que Dios ha transformado nuestras vidas. Lo que se creía que iba a ser un divorcio y que iba a ser destinado al fracaso, ahora ella y yo estamos sirviendo en matrimonios y apoyando a otros para que también ellos puedan conocer del amor de Dios, de este legado de Dios. Cuando la vida de mis hijos estaba destinada a vivir fuera de una vida con padres, de una vida donde ellos fueran cubiertos con el amor de nosotros, con la seguridad que le puede dar un padre a una hija, con el hecho de que mis hijos sepan que si ellos se equivocan, está mamá y está papá para abrazarles y decirles que les amamos. Cuando tú te expones al amor de Dios, Él promete que cuando Él toma tu vida, cuando Él inicia la obra en ti, Él mismo la va a terminar hasta llegar a la estatura del varón perfecto, dice la palabra. Y esa estatura del varón perfecto es aquel que estuvo dispuesto a dar todo por amor. Ese es mi Dios y eso es lo que me enseña. De eso se trata el matrimonio y de eso se trata la familia, de entregar
el amor por ellos, ¿verdad? De entregar el amor por tu esposa, de entregar el amor por tus hijos. Y mira, ¿cuántos de nosotros, si se nos presentara una situación de peligro, en un asalto, que sale un ladrón y saca una pistola y estás tú, está tu esposa y están tus hijos? Varones, ¿cuántos de ustedes no se pondrían primero para proteger a su familia? Alcen la mano, varones valientes. Eso significa dar la vida por tu familia, ¿verdad? Pero ¿sabes? Si no ha pasado esa situación, entonces dar la vida por tus hijos es que cada día tú renuncies a tu yo, que renuncies a tu deseo de irte con tus amigos. Y no está mal que vayas con tus amigos, pero tú sabes a qué me refiero. Que renuncies a esas cosas que tienes, que deseas carnales, a que renuncies a lo mejor a tus deseos de ver a otras mujeres, que puedas tú contener tu mirada cuando pasan otras mujeres, que puedas tú ser ese varón responsable que suple en su casa y que lleva dinero, que seas tú ese varón que con su boca edifica a su esposa, que con su boca bendice a sus hijos, que con sus manos que trabaja acaricia a su amada y a sus pequeños. De eso se trata cuando tienes el amor de Dios. Cuando hablamos en el matrimonio de amor. Así es, ¿verdad? A veces de repente nos confundimos un poco y tenemos estereotipos quizás por lo que hemos visto en películas o en lo que hemos visto, ¿no? Creemos que el matrimonio es solamente romanticismo, es solamente flores, chocolates, regalos, palabras bonitas, y creemos que ya una vez que nos casemos ya está todo listo, todo arreglado. Igual los varones dicen, ya me casé con mi esposa, ya ahora sí todo feliz, ¿verdad? Pero la palabra habla de amor y es otro tipo de amor, o sea, son más que detalles, son más que este tipo de cuidados. ¿Qué es lo que dice la palabra acerca del amor? En 1 Corintios 13, del 7 a 8, vamos a leer una fracción, no todo. Dice así: el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. El amor todo lo disculpa. ¿Y qué quiere decir esta parte de que todo lo disculpa? Perdona, ¿verdad? Lo perdona, intenta entender los motivos y trata de justificar y perdona en el nombre de Jesús y lo suelta. Y así mismo lo hizo nuestro hermoso Jesús en la cruz, cuando estaba ahí siendo lacerado, ¿verdad? Aún debajo le gritaban cosas, y aún en ese momento tan difícil y tan duro para él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué estaba ahí haciendo Jesús? Estaba aún disculpándonos, ¿verdad? Estaba aún justificando y tratando de entender lo que ellos estaban pasando y por qué estaban actuando así. De esta manera tenemos nosotros que disculparnos, entendernos. A veces estamos estresados, estamos cansados, es entendernos y perdonarnos, porque ese es el ejemplo, ese es el legado que tenemos de nuestro hermoso Jesús. Todo lo soporta, el amor todo lo soporta, dice, persevera y permanece con paciencia en medio de las pruebas y dificultades. No es pasivo sino activo, busca soluciones a los conflictos junto a la otra persona. Esta parte de soportar quiere decir que nos mantenemos en fe. Se soporta porque tú estás clamando a Dios, porque estás creyendo lo que tú le estás pidiendo, porque eso es la fe, creer lo que tú le estás pidiendo. Es concentrarte en que lo que le estás pidiendo va a suceder, y entonces no me dejo llevar por lo que mis ojos ven, sino creo en lo que Dios va a hacer. Entonces por eso lo podemos soportar, porque estamos creyendo que tenemos un Dios poderoso, capaz de hacer todas las cosas. No lo soporto porque creo en Él, no, lo soporto todo porque yo sé que Dios es un Dios poderoso y que va a terminar lo que Él ha empezado. Nunca se extingue, el amor nunca se extingue. ¿Por qué no se extingue? Porque el amor no proviene de nosotros, porque el amor es Dios.
la fuente de amor es de Dios y por lo tanto nunca se extingue. Cuando estemos en situaciones difíciles, ¿a quién voy a recurrir cuando ya estoy cansada o cansado y quiero tirar la toalla? ¿A quién voy a recurrir si ya mis fuerzas no pueden más? Voy a recurrir a la fuente del amor. Voy a recurrir a Él y entonces en Él me va a llenar, va a sanar mis heridas, va a sanar mis pensamientos y la fuente nuevamente se va a venir sobre de mí. Voy a tener otra vez ese aliento, voy a tener esas fuerzas y voy a tener las fuerzas del búfalo, como dice la palabra. Y entonces ese amor nunca se extingue porque voy a Él y Él es la fuente de amor. Espero que no sea el olor del búfalo. Okay. Mira, llevamos ya casi un año o casi más de un año sirviendo en matrimonios y nos hemos dado cuenta que hay un común denominador en las parejas. Él viene y se queja de ella. Ella viene y se queja de él. Y estamos viendo que el legado de Dios es que nosotros damos la vida por los otros. Primeramente por nuestra esposa, por nuestros hijos, por nuestros hermanos, por nuestros padres, por nuestros hermanos en Cristo, por todo aquel que tiene necesidad, porque Cristo murió por todos. Las quejas más comunes y frecuentes que escuchamos, mira, ten listo algunas. Dice el hombre que se queja, dice que ella quiere controlarme y no me da ni espacio, no me deja salir con mis amigos, ir al fútbol, echarme una chelita, ni siquiera que tenga amigas y hasta lo que como y gasto quiere controlarme. ¿Se les hace algo familiar? No, ¿verdad? Eso no. Para nada. Otra de las quejas que tenemos es quiere que le lea el pensamiento. Ella piensa que estoy dentro de su cabeza. Empieza a hablar de la nada y se enoja porque no la entiendo. Pues si no soy adivino, si quiere algo, pues que lo diga con todas sus letras o no. Se están riendo porque es verdad, ¿verdad? Dice, me comenta que su día está muy pesado y se enoja porque no le contesto. Y yo me pregunto, ¿dónde estuvo la pregunta? No me preguntó nada, yo no debo de decirle nada, pero ella se enoja. Tarda siglos en arreglarse. Ya para cuando llegamos a donde íbamos, ya terminó, ya para qué vamos. Dice que nunca tiene que ponerse. Cuando ella dice esto, yo digo, nos han robado. Tienen miles y miles de cajones llenos de ropa y alguna hasta es nueva y siempre salen con que no tienen nada que ponerse. Desquítate, mi amor. Lo disfrutó. Bueno, algunas mujeres dicen, ay, vamos. Se la pasa todo el día trabajando, dice, no lo veo, qué casualidad, muchas juntas, se tiene que quedar tarde, ha de estar con alguien más, ¿verdad? Ha de estar ahí con alguien. Dice, también escuchamos frases como, y aún así, todavía que sale tarde, se quiere salir con sus amigotes, ¿verdad? Le importan más sus amigos que yo, que lo amo tanto, que lo cuido. Le importan más sus amigos que sus propios hijos que lo necesitan, por ahí. Otra frase dice, es muy desordenado, no entiendo qué le enseñó su madre. Muy bien, ya alguien me quiere callar por ahí. Dice, es muy desordenado, no me considera, yo me canso, cuido a los niños, hago de comer, plancho, lavo y él llega y hoy toda su ropa ahí tirada, zapatos por donde sea, qué falta de consideración, ¿verdad? Es más, no me ayuda, es nada más va a trabajar. Otra frase es, y mira nomás, es que es un ojo alegre también, ¿no? Ahí se le van los ojos, le salen ojos hasta por atrás o algo así, dice, y él que sabe que eso me enfurece, esto me falta el respeto. Y se para de pestañas. Se para de pestañas. Todas estas son frases que oímos y muchas más.
De repente los matrimonios, o nos pasa a nosotros, o sea, nos enfocamos en los pequeños detalles y de repente empezamos a pelear como niños chiquitos y en la misma cuna. Escuchaba una frase también ahí. Y no sé, ¿de qué oímos? ¿Qué es el amor? ¿Qué es lo que Jesús nos enseñó acerca del amor? El amor, Él lo dio todo, dio su vida, dio todo. Él sin haber pecado, sin haber hecho nada malo, Él dijo, yo tomo los pecados de cada uno de nosotros y los tomo por amor a ti. Voy a esa cruz, el sacrificio, y voy a sufrir y voy a aún sentir el rechazo del Padre por amor a ti, para que nosotros no lo suframos, para que a través de eso nosotros podamos llegar al Padre y decirle, perdóname, fallé, en el nombre de Jesús. Y Dios nos vuelve a limpiar y nos vuelve a levantar, y dice la palabra que somos blancos como la nieve. Y esto solo se hace y es posible por ese amor de Jesús, por lo que Él hizo en esa cruz. Entonces, de esta manera es que nosotros tenemos que aprender ese legado que Él nos dejó, de dar la vida por nosotros. En nuestro caso, dar la vida por mi esposo, dar la vida por mis hijos. A pesar de nuestros errores, tenemos que perdonarnos y soltar esas cosas que son pequeñas comparado con todo lo que Dios quiere hacer con nuestro matrimonio o con nuestra familia. Esas son cosas pequeñas que hay que dejar pasar, hay que perdonar y seguir adelante con lo que Dios quiere hacer con nuestra familia y con esta iglesia. Hay mucho. Dios tiene prisa y obviamente primero tiene que actuar en nuestro matrimonio, nuestra familia, para que entonces nosotros podamos multiplicarnos y multiplicarnos cada día más y enseñar este gran mensaje de parte de Dios. Por eso creemos nosotros que el matrimonio, te lo vas a dar, dáselo bien. Por eso nosotros creemos que el matrimonio es más que traer dinero a casa. Creemos que el matrimonio es más que dormir calientito en la cama con mi esposa, ¿verdad? Es más que eso. Es más que esforzarnos y trabajar por ella. Es más que eso. Decía mi esposa también que el matrimonio es más que solamente llegar a casa, dar dinero y esperar que todo esté bien. Es más que eso el matrimonio. Y nosotros, en nuestro corazón, Dios nos decía que el matrimonio es el lugar que Dios pone para que nosotros podamos llegar a la estatura del varón perfecto. Déjame explicarte. En el matrimonio es donde yo puedo mostrar que he aprendido del legado de Dios, porque ahí es donde yo voy a dar la vida por mi esposa y por mis hijos, y voy a hacer a un lado las cosas que quizás tenga en el corazón, pero Dios dice que guarda tu corazón, porque el corazón es engañoso, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer a un lado lo nuestro, y el matrimonio es eso, es el lugar donde nosotros podemos mostrar el amor que Dios nos ha dado. Y mira, quiero darte esta revelación que Dios puso en mi corazón y que yo no lo había entendido, que muchas veces había escuchado este versículo, pero que no lo había entendido, hasta ahora que estamos hablando del legado. Porque dice en Juan 4:10, dice 4:10 y 19, para no interrumpir, dice: en esto consiste el amor verdadero. Escúchame. En esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros le hayamos amado, sino en el que Él nos amó a nosotros primero. Y tienes que entender esto. Yo no lo entendía. Yo pensaba, bueno, Dios me amó primero, pues está bien. Él me amó, pues sí, dio la vida por mí, está bien. Pero cuando lo entiendes del lado del legado, esto quiere decir que si Él me está enseñando que Él está muriendo primero por mí, entonces yo debo de aprender de su legado y tengo que morir primero hacia mis cosas, hacia lo que yo deseo, y poner primero a mi esposa, y poner primero a mis hijos, y poner primero a mi familia,
De eso se trata el verdadero amor, de que tú ames primero, de que no estés viendo las cosas que está haciendo mal tu esposa. Ámala. De que se equivocó, de que no estuvo a tiempo. Ámala. De que no te anima. Ámala. De que no es la mujer perfecta. Ámala, porque de eso se trata, de que tú la ames primero. De que se está yendo de borracho. Ámalo. Ora por él. Da gracias a Dios por su vida. Declárale lo que Dios ya te reveló de lo que Él va a hacer. No te enfoques en lo que estás viendo, no te enfoques en los errores. Enfócate en lo que Dios te ha dicho, en lo que tú has clamado con tu corazón y le has pedido a Dios. Créele que Él lo va a hacer. Y entonces decláraselo y dile: tú eres un hombre valiente, tú eres un hombre esforzado, tú eres un hijo de Dios, tú no caes, tú te levantas en el nombre de Jesús. Tú declara lo que Dios te ha dicho. Sé esa boca de Dios para él o para tus hijos. Aun si tus hijos están fallando y están pasando situaciones y tú lo sabes, no vengas y le reclames y le digas cosas y le digas que no sirven, que son iguales que los padres. Tú ven y declárale lo verdadero, lo real, lo que Dios te está diciendo. Tú dile: tú eres un hijo conforme a la voluntad de Dios, tú eres un hombre fuerte, tú eres un hijo de Dios y para ti no hay imposibles. Declara todo lo que Dios te diga de él. Dile que eres un hijo bueno, que va a hacer las cosas bien. Decláralo, porque él lo va a recibir y lo va a aceptar y se va a esforzar para seguir lo que estás tú diciéndole. Amén. De eso se trata el verdadero amor, amados, en que nosotros amemos primero, en que nosotros lo perdonemos todo, en que nosotros lo soportemos todo. De eso se trata. Si tú vienes a matrimonios y esperas que te demos la razón, te vamos a hablar del amor de Dios. Te vamos a hablar que se trata de ti, llenándote del amor de Dios, para que entonces puedas dar amor a tu esposa, a tus hijos, a tu familia. De eso se trata el verdadero amor. Si pensabas que se trataba de que nosotros íbamos a corregir a tu esposa, de que nosotros íbamos a corregir a tu esposo, no, lo corrige Dios. ¿Cómo? A través de su amor, porque es a través de su amor que me conquistó, que conquista cada uno de nuestros corazones. Cuando nosotros le fallamos a Dios y cuando Él aún así extiende su misericordia y nos extiende su amor y nos abraza y nos sabemos perdonados, porque podemos estar inmersos en una vida diaria que nos distrae, pero cuando estás a solas, cuando estás en la noche, cuando estás solo, cuando todo se te acumula en el corazón, en la mente y estás angustiado, es ahí donde tú dices y clamas a Dios. Ahora sí le clamo a Dios. Ahora sí que no estaba interesado, pero ahora sí en la soledad le clamas a Dios y le dices: ¿verdad? ¿Qué está pasando? Acércate a Dios, porque nadie puede dar lo que no tiene. Porque cuando tú te expones al amor de Dios, te empieza a llenar. Y entonces empieza primeramente a amarte tú, a estar pleno, y entonces a ser reflejo de ese amor hacia tu familia, hacia tu matrimonio. ¿Qué había realmente en esa copa? ¿Por qué Jesús estaba agonizando al grado de la muerte? ¿Por qué? Yo me pregunto eso, o sea, ¿qué estaba pasando? Y mira, no sé tú, pero cuando yo le fallo a Dios, me he sentido angustiado. Y aunque sé que Dios me perdona, y aunque sé que Dios ve a Jesús en mi vida, eso lo sé, pero hay un dolor. Durante todo el proceso de conocer a Dios, fueron, y sigue siendo, pero los primeros años, los primeros 12 años, 15 años juntos, fue una vida de altibajos, fue una vida de errores, fue una vida, sí cierto, también de aciertos y también de bendición, porque nunca Dios ha quitado la bendición sobre mi matrimonio, pero había fallas en mí, muchas fallas, al grado tal que lastimé el corazón de mi esposa, al grado tal que lastimé el corazón de mis hijos, y eso me angustiaba y me dolía.
y pude sentir quizás lo que se siente la consecuencia del pecado, ¿verdad? Te sientes casi morir y te decepcionas de ti mismo. Y caminas, pero caminas como si estuvieras muerto. Ese dolor se siente cuando le fallamos a Dios. Por eso entiendo a Jesús, que cuando Jesús decía: mi alma está muy triste hasta la muerte, postrado sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Isaías cuenta lo que pasó. Isaías 53, 4, 5 dice: fueron nuestras debilidades las que Él cargó, fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Dios mismo puso todo el dolor de nuestros pecados presentes, pasados y futuros sobre un solo hombre, Jesús, en aquel huerto. Y Dios mismo, dice, derramó su ira sobre Él, siendo Él nuestro sustituto, tu sustituto, mi sustituto, porque Él tomó el lugar. De eso se trata el amor de Dios. De esto es de lo que habla. ¿Qué había en esa copa? Si tú puedes sentir cuando estás en ese momento en donde tú le fallaste a Dios y estás sintiendo ese dolor, Jesús iba a sentir ese dolor, no solamente del mío, sino el de todos nosotros, de toda la humanidad. En un solo hombre iba a recaer. Yo no sé si la mente humana pueda comprender el grado de dolor que iba a sufrir Jesús, porque Él dice que Él no pecó, pero Dios lo hizo pecado. Y yo te pregunto, ¿y cuándo lo iba a hacer pecado? Porque Él tenía que haber pecado en Él. ¿Cuándo? Antes de que fuera a la cruz. Dios hizo caer en Él todo el pecado del mundo. Todo ese dolor Él lo llevó por nosotros. Eso es lo que había desde mi punto de vista en la copa, que Jesús no quería pasar, porque su cuerpo estaba sufriendo, ¿verdad? Dice: pónganse a orar, porque el espíritu sí quiere, ¿verdad? Pero el cuerpo no soporta. ¿Qué cuerpo humano podría soportar tal dolor? Aún en la cruz Él clamó: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Y yo, la verdad, creo que Él estaba experimentando esa ausencia de Dios. ¿Por qué? Porque estaba Él conteniendo todos los pecados del mundo, todos los pecados presentes, pasados y futuros de cada uno de nosotros. Él estaba experimentando esto. ¿Por qué me has abandonado? Y Él lo hizo todo por amor. Él lo hizo por nosotros, por ti y por mí. Cierro con esto. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Dar un aplauso a Dios.